Una limpia conciencia ante Dios. Tener una limpia conciencia ante la familia, ante el patrón, ante el jefe, ante el amigo, es una cosa. Pero decir que yo tengo una limpia conciencia delante de Dios es otra cosa. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo que él servía a Dios con una limpia conciencia. ¿Sí? ¿Cómo nosotros servimos a Dios? Muchas veces cuando se nos invita a hacer algo, vamos ahí al cuarto y decimos: Señor, límpiame, Señor, perdóname, mira Señor, quiero servirte. ¿Por qué? Porque inmediatamente sentimos que hay alguna culpabilidad. Y claro, servirle a Dios como una limpia conciencia pareciera que es imposible, o al menos que es muy difícil. ¿Cómo poder servirle a Dios con una limpia conciencia y tener la seguridad de que yo tengo una conciencia limpia ante Dios? Ante Dios, para decir yo tengo mi conciencia limpia ante Dios, eso son palabras mayores. Imagínense que usted estuviera ante Dios así, físicamente. No, Él está ahí y usted está aquí al frente. ¿Podría usted decirle: Señor, mi conciencia está limpia? O quizá usted diría: ok, hay un par de cositas que tengo que quitar, que apartar, que sacar. Señor, primero perdóname, límpiame. Ahora sí, Señor, está limpia. ¿Está limpia, Señor? Sí, ¿me has perdonado? ¿Me miras limpio? Hay que tener una seguridad. Porque, bueno, dice el Apocalipsis que aquella ciudad no entrará nada que haga pecado y no entrará incircunciso. Entonces, o yo estoy limpio o no estoy limpio, pero a medias no funciona mucho. ¿Qué es conciencia? Primero, ¿qué es conciencia? Conciencia significa, escuche, significa conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Es el conocimiento que nosotros los seres humanos tenemos de nuestra propia existencia, de sus estados y de sus actos. Entonces, conciencia significa ser un ser humano. O sea, yo tengo una conciencia de que yo existo y de mis estados y de mis actos o mis actuaciones. Eso significa conciencia. El apóstol Pablo dice: sirviendo a Dios con limpia conciencia. 2 Timoteo 1:3. Y usted preguntará: ¿qué tengo yo que hacer para servirle a Dios con limpia conciencia? ¿Será que antes de servirle o predicar o enseñar o hacer algo, para estar con limpia conciencia tengo que pegarme unas vigilias y unos ayunos? ¿Cómo yo sirvo a Dios con una limpia conciencia? ¿Qué obras hago? ¿Qué tengo que hacer para tener la conciencia limpia delante de Dios? Estamos hablando no delante del pastor, sino delante de Dios, que es otra cosa, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Antes de que mi palabra esté en mi boca, ya tú la sabes. Bueno, y Él conoce el corazón. Y por allá Jeremías dice que escudriña el corazón y las intenciones. Y la palabra dice que cuando nosotros estamos ante la palabra, ella discierne nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo tener una limpia conciencia ante Dios? Hermoso. Bendito sea el Rey. Hoy vamos a ver 3 puntos. 1, aspirando a una limpia conciencia. Yo estoy intentando, yo estoy tratando, yo aspiro. Recibiendo una limpia conciencia y manteniendo una limpia conciencia. Muy importantes las 3. Hablemos de aspirando una limpia conciencia.
Este texto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Él está hablando del bautismo en aguas y habla del significado del bautismo en aguas. Y dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué significa salvación? Liberación de todo tipo de mal. Nos salva, o sea, nos libera. Pero ¿en qué nos libera ese bautismo? Vea en aquello que nos libera ese bautismo. Nos salva o nos libera, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no limpia pecados, sino como, ponga atención al cómo, sino como la aspiración, como quien pretende, como quien trata, como quien busca, es una aspiración, sino como la aspiración. ¿La aspiración de qué? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Estamos hablando tres cosas: la aspiración, la pretensión, cuando intentamos, cuando queremos, cuando buscamos una buena o una limpia conciencia hacia Dios. Aspiración de una buena conciencia, punto 1. Recibiendo una buena conciencia, punto 2. Y 3, manteniendo una buena conciencia. Aquí Pedro hablaba de aquel que aspira, que trata, que busca, que intenta alcanzar una buena conciencia hacia Dios. Posiblemente como Pedro haya muchos en este sentido del texto, buscando una conciencia buena hacia Dios. ¿Tiene algo de malo buscar una conciencia buena hacia Dios? No, está bien. Por ahí comenzamos. Todos queremos una conciencia buena o limpia ante Dios. Por esto aquí iniciamos con el punto 1. Aspirando a una buena conciencia hacia Dios. El bautismo que corresponde ahora nos salva o nos libera. ¿En qué libertad? ¿Cuál es la libertad de la que él habla? Bueno, esa libertad quiere decir que no nos limpia de ningún pecado, ni nos quita ni nos pone. Algunos creen que sí nos pone porque la necesitamos pero ni nos quita ni nos pone, no limpia de pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Bueno, Hebreos 9:8 dice, hablando de la primera parte del tabernáculo judío y el sistema de sacrificios que se ofrecían, todo era carne y carne y carne y sacrificios de ovejas, de becerros, de machos cabríos, sacrificios por aquí y por allá, obras, imágenes. Este era el sistema mosaico. Y hablando de que aquella primera parte del tabernáculo donde se hacían sacrificios por el pecado estaba en pie y tenía que ser quitada por uno y un eterno sacrificio, el de Cristo. Pero dice entonces Hebreos 9:8, hablando de la primera parte del tabernáculo y su sacrificio de pecado o por el pecado, de ofrendas y todo esto, dice el verso 9, lo cual es o era símbolo para el tiempo presente. Todo aquello era simbólico porque ese sistema se cumpliría en Cristo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Escuche. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. El problema con el culto de las ofrendas y sacrificios y de las obras y de la ley y de la carne es que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Los que practicaban ese culto, el que practica ese culto, no pueden ser perfectos en cuanto a conciencia, porque su conciencia les acusaba y siempre eran
pecadores, porque aquellos sacrificios no limpiaban permanentemente, solo temporalmente. Por eso es que el Señor dice que Él fue y llevó cautivo a la cautividad, porque ellos todavía estaban cautivos, no habían sido limpios totalmente. Que no pueden hacer perfecto. Ese es el problema de este tipo de culto, de las obras, de la carne, de los sacrificios. Ese tipo de ofrenda y de culto no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Estamos hablando de sirviendo a Dios con limpia conciencia. ¿Cómo yo puedo tener una conciencia limpia, pura, perfecta, santa, sin mancha, sin arruga ante Dios? Es precisamente lo que estamos hablando. Algunos de nosotros fuimos criados en ese evangelio de las obras, mosaico de la ley, y no podíamos ser perfectos, porque en ese sistema siempre se hablaba y se recordaba de pecado. El que practica ese culto no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por supuesto que hay que poner atención a ver qué culto estoy practicando yo. Eso es importante. No sea que usted esté practicando el culto equivocado, donde todavía no lo pueden hacer perfecto, porque no le han hablado de la perfección. Es lo que estamos hablando hoy, claro. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley tenía sombra, tenía símbolos, de los cuales pues el tabernáculo y su sistema de sacrificios era parte de esa sombra, hasta que venía lo verdadero. Hebreos 10:1 entonces dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué pasaba con la ley? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Había un problema en el antiguo pacto, había un problema en el culto mosaico, y es que los que se acercaban nunca podían ser perfectos. Voy otra vez al verso 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El problema es que no podía hacerlos perfectos. Pero si usted me dice, hermano, pero yo todavía no soy perfecta, posiblemente esté en el culto mosaico y todavía esté en la ley. Pero qué dicha que hoy está escuchando usted este mensaje. Porque el problema que había en el antiguo pacto es que no podía ser perfectos en cuanto a conciencia a los que practicaban aquel culto. De otra manera, sigue diciendo el texto, cesarían de ofrecerse, ¿qué? Los sacrificios por el pecado. Pues los que tributan ese culto. O sea, lo que dice es, aquel culto desaparecería si aquellas personas o si aquel sistema hiciera perfecto, pues ya no habría más obras, no habría más sacrificios, no habría más expiación por el pecado, porque, ¿verdad? Pero ese sistema no funcionaba. Tenía que venir un nuevo sistema. Los que tributan ese culto, aquel culto, si ellos hubiesen tenido a Cristo, ¿qué hubiera pasado? Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿Qué pasa cuando yo soy limpio una vez, amado y amada? Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Recuerden que estamos hablando aquí de la aspiración a una buena conciencia ante Dios, que es lo que Pedro
enseñaba que era el bautismo en aguas, que era como la aspiración, nos salva o nos libera como la aspiración, porque no quita pecado, ni quita ni pone, sino que es como la aspiración de una buena conciencia. Quien busca y trata y pretende encontrar una buena conciencia. Qué bueno, eso es bueno, intentar, buscar, tratar. Pero recordemos que también estamos hablando del sistema antiguo, donde no podían ser perfectos, tenían que pasársela tratando y tratando y tratando, porque si ellos estuvieran donde estamos nosotros hoy, limpios una vez, tendrían, o más bien no tendrían ya más conciencia de pecado. Recibiendo una limpia conciencia, pasamos de aspirar a querer tener una buena conciencia a recibir una limpia conciencia delante de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 13. Está hablando el 13 de la sangre de animales. Y esa sangre de animales limpiaba inmundicias, pero la limpiaba temporalmente porque lo perfecto no había sido manifestado. Entonces la gente cada año tenía que ofrecer sacrificios porque aquellas inmundicias eran limpiadas o eran cubiertas hasta que llegara lo perfecto, hasta que alguien dijera consumado es. Entonces la sangre de los animales tenía cierto poder delante de Dios, por así decirlo. Es lo que está queriendo explicar el escritor a los hebreos en el verso 13 de ahí hacia atrás. En el 14 dice, sí, porque si la sangre de los becerros y los machos cabríos limpian las inmundicias de la carne, o sea, las limpiaban o las cubrían temporalmente, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Si aquellos animales limpiaban inmundicias, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Y qué más sigue diciendo el verso 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará? ¿Limpiará qué? Vuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? A ver si ponemos atención a esto. ¿Qué son las obras muertas? Si yo he muerto en Cristo, posicionalmente en la simiente en Cristo, yo fui a la cruz, fui crucificado, fui sepultado, y ahora Romanos 6 dice que en ese bautismo, así como Él murió al pecado una vez y para siempre, de la misma manera yo, de la misma manera consideraos vosotros muertos al pecado. ¿De cuál misma manera? Porque Él murió al pecado una vez y para siempre. Así también vosotros de la misma manera, una vez y para siempre. Entonces, mis pecados quedaron ¿a dónde? Quedaron sepultados. Ese era el problema de la ley, que no podía dejar las conciencias limpias. Entonces yo me doy cuenta que el Señor limpió y perdonó y sepultó mis pecados. ¿Sí? Hay un montón de creyentes que dicen, sí, Señor, tú me salvaste, tú fuiste a la cruz, tú me perdonaste y todo esto, pero andan llenos de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Si el Señor la sepultó y la dejó allá metida, porque vosotros estáis muertos al pecado, de la misma manera que Él murió una vez y para siempre al pecado, así también vosotros. Pero levantamos las obras muertas y las sacamos y las cargamos. Entonces, ¿para qué el Señor limpió la conciencia si andamos la conciencia llena de obras muertas? No dice obras de condenación, dice obras muertas. Andamos cargando con el muerto. Dicen que en África había una ley en una aldea que cuando a alguien lo encontraban que había asesinado a otro y se daban cuenta, le ponían ahí en la espalda no sé, algo, y le amarraban al muerto en la espalda. Ese era el castigo, y la persona venía y se enloquecía y también moría,
porque lo andaban con el muerto a la espalda. Era el castigo por haber cometido un asesinato. Nosotros merecíamos el castigo, pero muchos, por no haber creído, andan cargando en la conciencia un montón de obras muertas, andan con el muerto en la espalda. Entonces, ¿para qué el Señor fue a la cruz si todavía andan cargando las obras muertas? Aquí es donde está el problema del creyente, que cree una parte y la otra no la cree, y entonces pues a medias no sirve. O estamos de lleno y creemos o no creemos, porque si la sangre de los becerros y los machos cabríos limpiaban las inmundicias de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que yo diga, qué lindo, y ahora ya no soy pecador, listo, me tiro en la cama y no hago nada. ¿Qué dice ahí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, para que lo que yo recibí lo lleve a otras personas, porque aquellas personas andan con una conciencia todavía llena de obras muertas. Por eso el apóstol Pablo dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los creyentes no creen y todavía andan en pecado. Todavía andan como si estuvieran en el sistema antiguo que no los podía hacer perfectos. Todavía andan cargando con el muerto. Ahora sí podríamos entender entonces Hebreos 6:1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas. ¿Cuándo? Mañana. Bueno, como que Milton me convence, pero voy a darle un poquito más de tiempo porque no estoy seguro. No dice dejando mañana ni entre un mes, dice por tanto dejando ya los rudimentos o primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. ¿Y qué más sigue diciendo? Ponga atención, porque estamos hablando de las obras muertas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. O sea, no cargando otra vez con el muerto. Dejemos las obras muertas sepultadas con el Señor. No, pero sí, yo sé que Él me perdonó, yo me arrepentí, Él me limpió, y aquí ando cargando con el muerto. ¿Qué pasa, los hermanos que se van a reconciliar y queda uno o dos, si acaso? Queda una mamá que está ahí con un chiquito que no, o queda un anciano que no puede pasar, porque todo el mundo tiene la conciencia sucia, llena de obras muertas. O sea, ¿para qué el Señor murió entonces? Porque Él se ofreció mediante un sacrificio eterno y mediante su sangre, no la sangre de los animalitos que había antes, y en el nuevo pacto, porque aquel pacto no podía ser perfectos a los que se acercaban. Por eso dice el escritor a los hebreos, hay tantas cosas que hablar y no tenemos tiempo. Ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Por tanto, dejando ya los rudimentos o primeras enseñanzas, no sigamos en la escuelita dominical, por amor a Dios, crezcamos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Hay que dejar de cargar con el muerto una vez por todas. ¿Cuándo? Ya. No se puede seguir así, porque no estamos en el antiguo pacto. O creemos o no creemos. Entonces hay que dejar los primeros rudimentos ya. De la fe en Dios, tenga fe, mi hermano. No, claro que sí. Yo tengo la fe de Dios, Gálatas 2:20. Ya no tengo fe en, tengo la fe de la doctrina de bautismos. Bueno, si quieres seguir buscando una aspiración de una buena conciencia y no quieres recibir la conciencia limpia que tenemos en el bautismo de Cristo, Romanos 6, allá usted, si quiere seguir ahí, es cosa suya. Si quiere no dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, primeras enseñanzas básicas de la doctrina de Cristo, para ir hacia la perfección de la imposición de manos.
¿verdad? Pastor, quiero que impongan las manos porque es que siento que estoy vacío. La palabra dice que Él no da el Espíritu con medida. Él da todo, todo el bien de Dios. Filemón 6, todo el bien de Dios está en ti. Manteniendo una limpia conciencia. Primero aspiramos a una buena conciencia, luego nos damos cuenta que Él ha limpiado mi conciencia y que Él me ha liberado de las obras muertas. Y ahora yo quiero saber cómo mantengo una limpia conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, ¿cómo es esto? Yo aspiro, pero luego yo recibo y luego ahora yo tengo que mantener, ¿o qué? Manteniendo la fe y buena conciencia. Bueno, depende de mí. Vamos a ver cómo funciona esto, porque ya sabemos que recibimos una conciencia limpia, porque ese era el problema que tenía el antiguo pacto y que ahora en el Señor ese problema se soluciona si yo le creo. Hebreos 13:18 dice, deseando conducirnos bien en todo. ¿Quién no desea conducirse bien en todo? Claro que sí, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted que me escucha quiere conducirse bien en todo y yo también. Ese es el anhelo de todo ser humano, deseando conducirnos bien en todo. Vamos a hablar aquí sobre esto, manteniendo la conciencia o la plenitud de conciencia. ¿Por qué hablamos de la plenitud de conciencia? Bueno, ahorita usted se va a dar cuenta. Nuevamente, conciencia, ¿qué significa? Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Yo soy consciente porque yo sé quién yo soy, de sus estados y de sus actos. Hebreos 13:18 dice el escritor a los hebreos, confiamos. Oiga, esta palabra es interesante. Estamos hablando de cómo mantener una limpia conciencia. Y el escritor comienza diciendo en Hebreos 13:18, dice, deseando conducirnos bien en todo. Sí, eso está ahí en Hebreos 13:18, esa parte, esa frase. Dice, deseando conducirnos bien en todo. Pero luego también está esta misma frase en ese verso. Dice, confiamos en que tenemos buena conciencia. Cuando usted lee confiamos, usted dice, bueno, pues yo también confío, ¿verdad? A la mano de Dios, espero que sí. Esto no es lo que trata de decir el escritor a los hebreos cuando dice, confiamos en que tenemos una buena conciencia. ¿Qué quiere decir aquí con confiamos? ¿Qué quiere decir? Confiamos viene de peizo, del griego peizo, que significa convencido. Confiamos en que tenemos una buena conciencia. ¿Qué significa confiamos? Convencidos de que tenemos una limpia conciencia. Convencidos. También significa, confiamos, significa medio legítimo. O sea, confiamos en que tenemos una buena conciencia, estamos convencidos o tenemos un medio legítimo de que tenemos una buena conciencia. También significa a la evidencia o autoridad. ¿Sí? A la evidencia me refiero, a la autoridad me refiero. Tenemos una buena conciencia. También significa, confiamos significa descansar, seguro o asegurar. O sea, entonces confiamos en que tenemos una buena conciencia. De Hebreos 13:18 no quiere decir tal vez, quizá, de repente, a lo mejor, sino que quiere decir estamos seguros. Tenemos un medio legal. Tenemos una evidencia de que tenemos una buena conciencia. Descansamos. Tenemos una autoridad que nos ha dicho que tenemos una buena conciencia. Bendito sea el Rey para siempre.
porque los que practican aquel culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Por eso yo he dicho, la palabra pecado en cuanto a culpa, para los que han nacido en este reino, no existe. Y cuando alguien me habla, entonces usted no tiene pecado, yo digo, ¿de qué me está hablando? No entiendo. ¿Qué significa esa palabra? No lo sé. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo los voy a perdonar y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, cuando hablan de pecado, mi mente no computa, no lo puedo procesar. Sin embargo, un pecado es el pan diario de todo el mundo y de todas las iglesias y de todos los ministros y de todos los predicadores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y todo cuanto se trae. Pecado, ese es el tema. El hacha está puesta a la raíz y todavía no saben que estamos en el nuevo pacto, que no estamos en el culto de Moisés. Manteniendo una limpia conciencia. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, ¿cómo? Como un niño, no entrará en él. Para estar en el reino de Dios hay que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño va y toca algo, a veces coge el celular y lo tira, coge un vaso y riega el agua. A veces comienza a tocar el control remoto y apaga el tele y tal vez usted estaba viendo algo, no sé. Pero como es un niño, usted no lo, ¿verdad? Porque es un niño. No lo hace con la intención de maldad. Se puede equivocar, claro, se puede tropezar, se puede caer. Para estar en el reino, no solo para entrar, para permanecer en el reino y reinar sobre el pecado, una limpia conciencia, dice que hay que ser como un niño para entrar y permanecer en él. Entonces le vamos a creer a Dios, claro. ¿Qué dice ahí? Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado y nunca me acordaré más de sus pecados y transgresiones, porque en la consumación de los siglos Él se ha presentado ahora, pero sin relación al pecado, para salvar a aquellos que le esperan. Segunda Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual dice, sirvo con limpia conciencia. Esto es lo que estamos hoy hablando. O aspiramos, como en el antiguo pacto, por obras, aspiramos a tratar, intentar de llegar a alcanzar, o recibimos y creemos en el nuevo pacto. Por eso el libro de los Hebreos se extiende acerca del tema, para que aquellos se dieran cuenta que lo perfecto había llegado, que el sacrificio perfecto ya había llegado, que la conciencia no tenía que estar sucia ni cargando con obras muertas, que ya no debían de descansar en las obras ni en los primeros rudimentos, porque los creyentes que pasaron del antiguo pacto a la gracia todavía estaban en rudimentos. Por eso el apóstol Pablo, yo creo que lo escribió él, o el escritor a los Hebreos, habla sobre la necesidad de hacer una transición completa al pacto eterno y creer lo que Él ha hecho en la consumación de los siglos y cómo Él se ha presentado ahora sin relación al pecado, para salvar o liberar a los que en Él están esperando. Los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Apocalipsis 12:10, disculpe. Apocalipsis 12:10 dice, vea qué interesante, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En un pacto se nos dice que limpios una vez ya no tenemos conciencia del pecado, porque hemos sido declarados perfectos en Él y por lo que Él logró. Pero se nos dice también en Apocalipsis que había uno por ahí que se la pasaba acusando de día y de noche a los hermanos.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Aquel que acusa le está ayudando. Aquel que es acusador, que anda en condenación, en juicio, es el ayudante, ¿verdad? El ayudante del acusador, que acusaba de día y de noche. Entonces, algunos tienen el ministerio de acusar, otros tienen el ministerio de justificar, otros tienen el ministerio de la reconciliación y no el de la condenación. Bueno, entonces nos dice Hebreos 10:2, los que tributan ese culto. Tributar es los que ofrendan o los que se ofrecen. Y por ahí andan por ahí unas religiones que dicen, vamos a recoger el tributo o la ofrenda. Algunos ofrendan, pero ofrendan ¿para qué? Para que los ensucien, porque le andan mezclando el antiguo pacto y el pacto eterno y andan haciendo ahí. Entonces la gente va y tributa para que les digan pecadores, para que les hablen de cuán humanos y cuán sucios y cuán imperfectos y cuán débiles son. Yo no necesito ir al culto para que me digan eso. Yo lo que necesito es entrar al nuevo pacto o al pacto eterno para que el Señor me diga algo diferente. Algunos tributan a ese culto y ofrendan a ese culto y diezman a ese culto, pero todavía no se han dado cuenta que en ese culto no se puede ser perfecto. Ese es el problema que tiene ese culto. ¿Para qué yo tributaría, ofrendaría o diezmaría? Para que me ensucien o para que me digan que soy imperfecto o que soy débil. Eso yo lo sé, creo yo, desde que nací. Yo necesito que alguien me diga algo diferente, y eso me lo dice el Señor en el pacto eterno, en aquel que sí limpia y que sí me libera de las obras muertas de la carne, dejando ya la doctrina de Cristo, o más bien los rudimentos de la doctrina de Cristo y las obras muertas y el montón de bautismos que tenían los judíos y la fe en Dios, porque ahora ya no es fe en, es fe de. Gálatas 2:20, tenemos la fe de. Primera Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Salvación, liberación de todo tipo de mal, pues haciendo esto te liberarás a ti mismo y a los que te oyeren. Necesitamos caminar en esa libertad. Cuando yo tengo cuidado de mí mismo, por eso decía, yo no necesito que me ensucien, porque el mismo yo, la misma carne siempre va a tratar de levantar y traerme ese montón de obras muertas. Entonces no necesito que me ayuden, ¿no? ¿Para qué? Con el yo que no quiere quedarse ahí sepultado, tengo más que suficiente. Ten cuidado de ti mismo. Bueno, y aparte de eso voy a la iglesia para que me sigan recordando que soy débil, que soy humano, que tengo errores, que tengo defectos, que hay obras muertas. No, déjelas allá. No pida ayuda, no. Mejor quédese así. Y cuídese de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás, te liberarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es muy importante, amados. Cuando hablamos de conciencia, recuerde que estamos hablando de plenitud de conciencia. Primero, la pretensión o la aspiración de una buena conciencia. Segundo, adquiriendo una buena conciencia. Y tercero, siendo como niños, porque ya hemos recibido una limpia conciencia. Bendito sea el Rey. Pero, ¿qué es conciencia? Es conocimiento con ciencia. Conciencia. Conciencia es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Y por ahí andan hablando del arbolito
No, que es que ese arbolito de la ciencia hay que arrancarlo y hay que tirarlo. Y entonces, ¿qué me convierto yo? Bueno, pues se convierte en un ángel o no sé en qué. Eso no es conciencia. Conciencia es que usted se dé cuenta que usted es un ser humano. Y así, siendo un ser humano, así el Señor lo perfeccionó. Y así el Señor quitó las obras muertas y todo eso y lo sepultó. Entonces, ¿se trata de arrancar el arbolito y no tener conciencia de nada? No, se trata de tener conciencia, pero tenerla limpia, pero tenerla perfecta en el Señor. De eso se trata. De no andarse peleando ni con el árbol, ni con nada, ni con nadie. Solamente entender que en Él yo he sido declarado perfecto, limpio, justo, santificado, conciencia. Él habló de servir a Dios con limpia conciencia. No dijo sin conciencia, no. Con limpia conciencia. Y conciencia significa ser un ser humano. Así como tú eres, así como yo soy, así, amados, en limpia conciencia, porque ya no cargamos con el muerto, porque no estamos en el culto mosaico de las obras, porque no estamos en un evangelio mezclado, ni enredado, ni confundido, ni en esas tinieblas, ni en el lenguaje parabólico. Estamos en el lenguaje posicional y eterno, donde entendemos las verdades que salieron de la boca de Dios, que me han declarado a mí libre de obras muertas, libre de pecado, libre de condenación. Porque si aquellos sacrificios de machos cabríos, de becerros, limpiaban la inmundicia de la sangre, cuánto más la sangre de Jesucristo, que se entregó mediante el Espíritu eterno, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Ya están muertas, déjelas ahí, por amor a Dios. No podemos andar cargando con el muerto. Lo que pasó, pasó. ¿Sí? Lo que pasó, pasó. Ya déjenlo ahí y alabe al Señor. Sea libre en el Señor, gócese en el Señor, tenga conciencia. Sí, somos conscientes, somos seres humanos, tenemos identidad, pero esa conciencia fue perfeccionada en el Señor. Bendito sea el Rey para siempre. Qué gozo. Bendito sea el Señor. Bueno, amados, qué bueno es estar aquí juntos y en armonía. Quiero seguir saludando. Gracias, amado Adolfo Escobar. Así es. Gracias, amado ministro Alexis Granados. Saludos, amados hermanos santos y bendecidos en Cristo Jesús. Un abrazo desde Costa Rica, de su hermano y amigo Alexis Granados. Este es mi hermano mayor, ¿sí? Este es el, después de mi papá, pues ese es el que sigue, ¿verdad? El hermano mayor, Alexis Granados, es el hermano mayor. Luego yo soy de los menores. Después de mí sigue Ricardo Granados, que es mi hermano menor. Bendito sea el Señor. Y ahí está la reina. Cuando usted ve a Naomi Abarca, usted le dice la reina y ella sabe de qué está hablando. Porque yo siempre le he dicho mi reina. Esa es mi reina, es mi madre. Un saludo para el ministro competente Milton y todos los ministros de Cristo. Bella mujer. Gracias, amada madre. Gracias, amada madre. Hermosa mujer. Qué gozo. Y nos sigue diciendo Naomi Abarca, dejando ya. No más tarde, no mañana, es ya, dijo Cristo. Bueno, si usted quiere seguir andando con el muerto y las horas muertas, es cosa suya. Pero nuestra hermana Adriana nos decía que cuando la palabra habla de grato olor a Cristo, quiere decir que aquel olor a muerte ya se fue de nosotros, ya no tenemos que andar con las obras muertas. Somos nueva criatura, somos nueva naturaleza, somos uno con el Señor, somos limpios, somos nueva creación. Así nos considera el Señor. Dejando ya, no mañana. No mañana, dejando ya. Alabado sea el Rey. Hebreos 6, 1 al 3. Así es, Hebreos 6, 1 al 3. Precisamente ese es el pasaje lindo, maravilloso, del cual estuvimos hablando. Solo tocamos el 1, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Y qué pasa entonces? Que pasen a reconciliarse. Y pasa el evangelista a hablar de los hermanitos que ven, hermanitas que ven telenovelas, esos hermanitos que ven partidos de fútbol. Y comienza a decir todo lo que hace un ser humano, todo lo que hace un ser humano, y comienza a ensuciarle la conciencia y luego dice pasen a reconciliarse y pasa toda la iglesia. Porque nos avergonzamos de ser seres humanos. No, el Señor nos avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él limpió nuestra conciencia para que tengamos conciencia, para que seamos conscientes de lo que Él hizo, de su gran amor. No para que no tengamos ninguna conciencia y nos hagamos en una lucecita por ahí que ya no cree en nada ni sabe quién es. No, es para que tengamos conciencia. Alabado sea el Rey para siempre. Bendito sea el Señor. Gracias a todos, amados, en este día maravilloso por estar ahí. Nuevamente les animo porque si usted se da cuenta, este mensaje habla ¿a cuántos? Al 99% de los que se dice que creen pero que no creen, salvando a los creyentes. Todavía creen que tienen una conciencia sucia y el Señor ya la limpió una vez y para siempre.